bienvenidos a todos. Qué lindo poder estar acá una tarde más en un nuevo episodio de Escuela de Familia, un espacio que tenemos para poder aprender sobre distintas temáticas que nos atraviesan en la vida, pero que nadie nos enseñó a atravesarlas. Así que bueno, qué lindo poder estar acá y poder aprender, ¿no? Mi nombre es Lucía Prado de Manilo, así que bueno, estoy acá para acompañar en realidad a la verdadera experta que nos va a traer el tema de hoy, acá a la psicóloga, pastora y amiga, miembro honorable de nuestra comunidad, Susi Odera. ¿Cómo estás, Su? Pero después de esto, ¿sabes qué? Ya estoy hecha. Cerremos, tomemos más y listo. Un gusto estar acá. Me encanta estar acá. Qué lindo. Me, Es me- que me la verdad es gusta que es un espacio necesario, ¿no? absolutamente. Todos tenemos que aprender, ¿no? Siempre va el viejo muriendo y va aprendiendo. Ese es uno de los dichos favoritos míos. Siempre tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y en el caso de hoy, que es un tema para papás, Ujú, ahora vos dirás qué tema es, no nacimos sabiendo, no hay un manual que nos ujú. diga, esto se hace de esta manera, o viene el bebé y dice, hola mami, y te da el manual, y entonces así es como tenés que manejarme a mí. No, vamos aprendiendo en la marcha. Eh, Así que Totalmente. bueno, El tema de buenísimo. hoy, Sí. tal cual, el tema de hoy tiene que ver con esto, ¿no? De padres. ¿Qué tipo de padres somos? ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Qué nos vas a enseñar hoy? A diagnosticarnos, a poder aprender qué tipo de padres deberíamos ser. Contanos un poco, introducirnos en el tema, Su. Sí, la idea es vernos nosotros, porque no vamos a andar ahora por la vida diciendo, ah, este es un padre esto, eso es un padre no, no, no. La idea de esto es aprender qué tipo de padres somos nosotros y siempre hay tiempo para dar el volantazo, porque gracias a Dios los hijos son plásticos y entonces si cometemos errores pedimos perdón y luego damos el cambio de ruta. Porque los niños aceptan mucho este cambio de ruta que hacemos nosotros y aceptan mucho la humildad de los papás. Entonces, la idea es que nosotros nos diagnostiquemos, veamos a ver qué tipo de papás somos y entonces poder hacer la gran diferencia. Así Excelente. que de eso Bueno, qué se trata. importante esto, ¿no? Qué importante esto de introducirnos en el tema, digamos, con plasticidad nosotros también, con ganas de mejorar, de cambiar, de pedir perdón si algo que estamos haciendo no es lo correcto y bueno, no resistir, sino ahí entregarnos al aprendizaje. Así que bueno, te doy el lugar para que puedas ahí empezar a Arranco. contarnos y después conversamos, preguntamos y nos sacamos Después todas me las haces dudas. esas preguntas que me hacen transpirar. Exactamente. Bueno, arranco, voy a ver si me sale bien ahora. Ahí vamos. Bien, ¿qué clase de padres somos? Y esta es una buena pregunta y si somos humildes vamos a poder mirar lo que viene con ojos de aprendiz y corazón de aprendiz. Bueno, esta plaquita la encontré por internet y me pareció piola porque esto es lo que más o menos en psicología trabajamos, ¿no? Están los padres que tienen el modo autoritario, que son padres muy exigentes, poco receptivos, lo opuesto, que es el papá democrático, que es el responsable, esos padres que son exigentes y a la vez receptivos, y tenemos estos que son los que están en la franja de abajo, indiferente, negligente, y que son papás poco exigentes y poco receptivos, y los permisivos y sobreprotectores, que son poco exigentes, demasiado receptivos. Pero nosotros hoy vamos a ir a otro tipo de papás. Vamos a ir más a lo cotidiano. Y tenemos esos papás que son amigos, amigos entre comillas. No estamos hablando de la complicidad que tenemos con nuestros hijos, de cuando, sobre todo cuando nuestros hijos ya van creciendo, uno pasa tiempo con ellos, de disfrute total. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos papás que pasan la línea, eh,
no entendiendo que debemos seguir siendo padres. Por lo tanto, no vamos a usar a nuestros hijos de consejeros. Nuestros hijos son hijos, no tienen por qué saber cosas nuestras íntimas que se las podríamos contar a un amigo, a una amiga. Pero estos papás pasan esa línea al punto de que los privan a sus hijos de lo que necesitan, que es un lugar seguro, el lugar del límite. ¿Cómo habríamos de decirle a un hijo amigo un no? ¿Cómo habríamos de ponerle un límite a un hijo que es amigo? Los amigos son pares. Hay una frase que me gusta mucho, que me la anoté acá, de una persona que se llama Francisco Kovacs, y dice, los padres pueden decidir ser amigos de sus hijos, pero tienen que ser conscientes de que los dejan huérfanos. ¡Wow! Impresionante esa frase. Si soy un padre amigo, dejo a un hijo huérfano. Necesitamos ser papás, con pinches, amorosos, pero en el lugar de padres. Hay padres fundamentalistas, estos papás los estamos viendo mucho en este tiempo. Son papás que tienen muy buena intención, que quieren hacer las cosas bien, es decir, muy bien. Y están todo el tiempo informándose con libros, en internet, en Google, después vamos a hablar de eso, Lu, y en todo lo que son las redes. El tema es que estos papás usan la crianza al pie de la letra de esos escritos o esos reportajes o esas publicaciones que ven y lo toman como si fuese una receta. Y entonces tienen el recetario mágico. Si hacen esto, A más B igual a C. Lo que no tienen en cuenta es que no es una torta nuestro hijo, que hay que cumplir con todos los ingredientes. Yo para la repostería soy un desastre, porque quiero fluir en la repostería, entonces me terminan saliendo las tortas como un disco para cortar cabezas. Y termina en la basura, porque ni siquiera el pochoclo puede comer la torta esa, porque no respeto esos ingredientes, ¿no? Entonces, o las formas de ponerlo, el orden de ponerlo, o las medidas en las que se ponen. Yo fluyo. Los papás fundamentalistas son todo lo contrario, piensan que es una receta que hay que cumplirla al pie de la letra sin correrse ni un instante, ni un milímetro, y no entienden que no son una torta y no son una lavadora que programamos, sino que son personas. Por lo tanto, estos papás que tienen, repito, muy buena intención, deberían trabajar más en la laxitud y entender que un hijo es una persona con diferentes aspectos que otros niños, y que esas fórmulas que uno encuentra ahí, que la mayoría de las veces no son científicas, pueden tener la flexibilidad necesaria para que yo pueda contemplar a mi hijo como tal y no como algo que debe cumplirse con determinadas reglas para que él responda de determinada manera. Esa actitud hace que estos niños puedan sentirse más libres y no entrar dentro de una receta. Están los papás pasivos. Estos padres, bueno, ahí tenemos los padres, son como la chancharrenga, digo yo, son papás que son como una especie de mezcla de indiferentes con negligentes. Generalmente ellos podrían tranquilamente delegarle a otro la crianza. No son papás que no amen, pero son papás que se los ve bastante desinteresados, bastante poco involucrados en la crianza. Y esto es una queja constante que nosotros observamos en la consulta. Puede ser un papá o puede ser una mamá. Están normalmente
dedicados a lo propio y no están involucrados con esta enseñanza, por lo cual, como no están tan involucrados, suelen ser muy permisivos, que el niño decida, que el niño haga lo que quiera, pero no, a diferencia de los padres permisivos, no es con la misma motivación. Acá es con la motivación de que no molesten y que poder seguir con lo propio. Están los otros papás, y acá vamos a andar por la vida mirando a ver quiénes son estos papás, porque por supuesto nos va a costar hacernos cargo nosotros, los papás helicópteros. Estos padres son padres que están todo el tiempo sobrevolando sobre la vida del hijo. Son papás que no le dan respiro a los hijos, que están todo el tiempo solucionándole problemas, ni siquiera pueden discriminar la edad, porque esto se prolonga en la adolescencia y también en la adultez. Por lo cual, estos papás helicópteros lo que hacen es tener chicos inseguros, que no puedan gestionar bien sus emociones, porque todo se lo solucionan los papás helicópteros, que van y vienen para, en función del hijo y sobre el hijo, están todo el tiempo. Los papás autoritarios, de esto vamos a hablar un poquito dentro de un ratito, que claramente son los padres que no aceptan un no como respuesta, no aceptan que el niño piense diferente, son los que imponen sus reglas sin siquiera contemplar la necesidad, sentimientos y pensamientos de sus hijos. Tenemos estos papás que hoy vemos a menudo, los papás sumisos. Estos padres no entendieron que debe existir una asimetría en la crianza. Por lo tanto, lo que ellos hacen es alterar esa asimetría y los niños confunden el rol. Entonces ellos pasan a ser los que mandan y los padres son los que obedecen. Parece mentira, pero estos tenemos en este tiempo muchos papás que son ejemplo de esto. Estos padres se ubican en una posición de rehenes de sus hijos y los niños son los que dominan en la casa, los que manejan la situación, los que dicen lo que hacer y lo que no hacer. Por supuesto, esto genera mucho peligro porque aquí no tenemos figura paterna, no tenemos referentes y entonces estos niños luego trasladan esta problemática al segundo ente socializador que es el colegio. Sería algo así, ¿no? Este niño que dice, esta es la lista de los libros de texto del cole que te van a salir gratis, y esta otra, la de los juegos de la Play, que me vas a comprar con lo que te ahorres. Ellos deciden cómo y cuándo se hacen las cosas. El problema es que esto desencadena en que tenemos hijos tiranos, agresivos, violentos, que ejercen esa violencia contra esos papás que, queriendo ser flexibles o más abiertos, terminan siendo víctimas de sus propios hijos. Y de vuelta el peligro es que acá no hay reglas. Cuando hay padres sumisos, hay hijos tiranos y las reglas no están. Las reglas se necesitan en el hogar, se necesitan en la paternidad. Están los padres inmaduros, esos papás que parecerían que no entendieron qué es la paternidad y se comportan como niños. O sea, a veces vemos a niños que se convierten en padres de sus propios padres, que los consuelan, que les dicen qué hacer, y estamos hablando de niños de 6, 7 años, ni hablar de adolescentes, donde acá también hay un cambio de roles, pero no por pasividad ni por sumisión, sino por inmadurez. Y acá tenemos algunos ejemplos de esos padres. Sería algo así. Y no estamos hablando de los papás, volviendo a esto de atrás, no estamos hablando de los papás que son lúdicos con sus hijos, no, estamos hablando de esos papás que tienen tal inmadurez que no le dan un lugar seguro a sus hijos y luego los hijos tienen que tomar ese rol.
Vamos a los papás negociadores. Fíjense, me gusta, me encanta la negociación, pero acá la puse entre comillas, porque no estamos hablando de esos papás que pueden conversar sobre algunas reglas, comprender al hijo cuando tienen que dar alguna consigna, sino que estamos hablando de esos papás que negocian demasiado con sus hijos y ya es un juego peligroso. No, sí, sí, no, no, sí, sí, no, y podemos estar horas con eso y se va perdiendo el rol de padre. Por lo tanto, volvemos a crear como pequeñitos monstruos que no aceptan un no como respuesta y ante la no negociación se imponen a sus padres. Y lo cierto es que tenemos que tener en cuenta y no olvidar esto. Hay reglas que se negocian, pero hay reglas que no se negocian jamás. Hay normas que jamás pueden romperse, porque esas normas pueden salvarle la vida a nuestros hijos. Entonces, esas normas deben ser como un semáforo. Y el semáforo es otra norma que uno no tiene que violar, que no se negocia. Si está en amarillo, va frenando, si está en rojo, te detenés. Y nosotros tenemos que ser ejemplo de esas reglas que no se rompen. Hay reglas morales que son sí o no, no son más o menos. Hay reglas de convivencia en el colegio que son sí o no, y no se rompen esas reglas. No hay grises en estas reglas. Y hay reglas que tienen que ver con la ley, que si vos matas a alguien, vas preso, no hay grises en eso. Si vos violás a una persona, vas preso, no hay grises en eso. Hay reglas que no se negocian. Y la casa, el hogar, la familia, es ese primer ente socializador que le enseña a los niños cuáles reglas se pueden negociar y cuáles reglas jamás se negociarán. Y los que somos cristianos tenemos claras algunas reglas que tampoco tienen laxitud, ¿no? No las podemos negociar. Los sí de Dios son sí, los no de Dios son no, y no hay más o menos. No hay grises en la conducta cristiana. Entonces la idea es que, como todos estamos en la escuela para padres, en cada semana escuchando, involucrándonos, es porque no queremos ser padres tóxicos. Porque los papás tóxicos son sumamente peligrosos. Son papás que tienen falta de límites hacia sus hijos, tienen actitudes y conductas egocéntricas, les importa más su bienestar que el bienestar de su hijo, y todas sus intervenciones tienen más que ver consigo mismo que con el otro. Hay abuso físico y verbal, también sexual, son demasiado exigentes, tienen conductas controladoras, comportamientos manipuladores, esto sí habrá, son sobreprotectores, entre otras cosas. Hoy hacemos como un repasito rápido. Estos papás tóxicos ofician a modo de veneno para la crianza de nuestros hijos. Son padres que van a hacer que sus hijos no sepan expresar adecuadamente las emociones, que sean fácilmente manipulables, chicos inseguros, chicos con apego inseguro, o chicos y adolescentes, ¿verdad? Que no puedan decir un no porque no tienen una autoestima adecuada. La consecuencia, mezclé las dos palabras, y secuelas de los padres tóxicos son gravísimas para el bienestar y salud mental y emocional de nuestros hijos. Entonces, estamos acá para no ser padres tóxicos. Ahora, en la consulta, en la clínica, nosotros vamos a ver este tipo de papás. Ahora vamos con los papás varones, con los padres. Está el papá vengador, ese papá que ha tenido que asumir el rol gracias a que su madre, su esposa, la madre de la criatura, dice cuando venga tu padre. Entonces ese papá ha tenido que asumir ese rol de vengador y cuando llega de la casa no sabe ni de qué se trata, ¡plaf!
es el que tiene la función de disciplinar, de ser el enojoso, el que venga a la madre de lo que ha sucedido en el día. Tenemos a los padres Papá Noel. Generalmente son papás ausentes que complacen a sus hijos, que hacen regalitos para compensar su ausencia o la falta de cariño en su defecto. Tenemos los papás blandos, esos papás que acceden a las demandas de sus hijos, que son los niños los que hacen lo que se les da la gana y que se muestran bastante sensibles y bastante vulnerables a la hora de decir los no, a la hora de imponerse, a la hora de ejercer la autoridad saludable que tiene que ejercer un papá. Están los papás ausentes, esos padres que verdaderamente no están en la vida de sus hijos. Pero hay otro tipo de ausencia, como el de este papá, ¿no? No sé por qué me dicen padre ausente si cada vez que me buscan estoy acá, tirado en el sillón. Pero otros papás están con, mira Lu, están ahí, ¿no? Las madres se quejan todo el tiempo de esta imagen. Están en casa, pero están todo el tiempo con el celular. Va a haber que operarlo del celular. Esta es una queja que el 99% de las mujeres, si no el 99,9%, se quejan de la paternidad de sus esposos. Tenemos el padre dictador, ese padre que no acepta las diferencias, que no acepta, que jamás va a entrar en consenso, que no importa, como decíamos hace unos minutos, la opinión, ni lo que siente, ni la expresión de emociones, por supuesto que no está admitida, pero no le interesa al padre dictador. Él está sentado en la cumbre de la familia y es el que va a ejercer ese autoritarismo, a diferencia de la autoridad, que es saludable, ese autoritarismo que inhibe a ese hijo, que lo va a descalificar, lo va a degradar al punto de que va a tener una autoestima muy deficiente. Es el que usa la violencia en lugar de la argumentación y esta imposición que hace que el niño desee decir constantemente stop, para. Pero hay algunos niños que no tienen esta capacidad justamente por esta vulnerabilidad en la que los ponen estos papás y no tienen la capacidad para decir stop, y estos son niños que son víctimas de violencia aún hasta en la adolescencia, con todo lo que eso implica. Hoy tenemos a los padres negativos oposicionistas, no saben de qué se trata, pero se oponen. Todo es no. Tienen el no grabado en la frente y es fácilmente dicho por sus bocas. Es el que a todo le dice, le encuentra la beta negativa, a todo le dice que no, y está preparadito para apretar ese botón. No le interesa escuchar la argumentación, es no. Tenemos esos padres en la clínica. Estoy hablando de que esto lo estamos viendo en estos últimos añitos en la clínica. Los padres inalcanzables. Estos padres son afectivamente inalcanzables. Uno escucha a los niños y a los adolescentes y dicen, no puedo llegar a él, no puedo encontrarme con él, no puedo acercarme porque si me acerco se esfuma. No sé qué le pasa y esto tiene que ver con el afecto. Son papás que tienen una discapacidad afectiva y no pueden conectar con sus hijos. Los papás trabajólicos, hoy acá seguramente vamos a encontrar miles de papás, esta es la queja constante tanto de hijos como de esposas, son esos papás que todo el tiempo están con el trabajo aún en el nido, llevan el trabajo al nido. Entonces, están, pero no están. Están con sus hijos, pero la imagen que tienen sus hijos de ellos es que están metidos en el trabajo y no ha ayudado mucho esto de el trabajo en casa, porque los papás tienen que trabajar, obviamente, y sus hijos hacen como esta niña, ¿no? Que quiere correrle la carita para poder captar la atención de su papá.
Ahí tenemos a este papá hablando por teléfono, el mundo se le cae abajo, los chicos se están demandando, todo está patas para arriba, pero él sigue con su trabajo. Tenemos los papás invisibles, muy parecidos a los ausentes, son estos papás que esos niños no pueden ver y que son papás que están en el hogar, pero parecería que no se pueden observar, no se puede, ni siquiera se los observa cuando están sentados en una mesa, no se los observa en la dinámica familiar, son papás que lejos de ser ausentes ya pasaron a un nivel superior. Pero vamos ahora con las madres, nos afamos, chicas, así que vamos con nosotras. Madres, y estas son las madres de la actualidad. La madre posesiva, esa madre que no le da respiro a ese hijo y que cree que su hijo le pertenece. Ese hijo es su posesión. Por lo tanto, va a ser un adolescente también, o por lo menos va a tener la intención de seguir con esa postura posesiva en la adolescencia, donde ese chico no va a tener autonomía. Son madres que no permiten que el niño sea autónomo, que sea un yo separado de un tú. Son niños que podríamos imaginarlos de esta manera, en la niñez y en la adolescencia. La madre controladora, esa cualquier cercanía con la realidad es pura coincidencia. Esas son madres que todo el tiempo están controlando a sus hijos, queriendo, y fíjense, porque, miren, estas madres luego son suegras controladoras. Ahí la tenemos ahí, cómo quiere controlar al yerno. Son mamás que necesitan controlar a sus hijos porque carecen de una autoestima adecuada y no tienen una vida propia como para poder ocuparse de su vida, que necesitan controlar la vida de sus hijos. Es este tipo de madre, ¿vieron? La madre que le da a lavar los platos a la niña, pero no le saca la vista de encima, a ver si lo está haciendo correctamente. Y en cambio la otra mamá, la de la derecha, no es controladora porque le da la función y ella sigue haciendo sus tareas. Es esta madre, ¿no? Que podemos imaginar detrás de la puerta esperando con un cucharón esperando al hijo porque no ha cumplido con las consignas que se supone que debería haber cumplido. Tenemos a esta mamá tigre. ¿Sabías de la mamá tigre, Lu? No conocía, a ver, vamos. Estoy aprendiendo mira mucho. La mamá tigre. Mira la mamá tigre. La mamá tigre es esa madre que necesita que poner el énfasis en todo el rendimiento de sus hijos. Llámese deporte, música, le hace mucho énfasis en el rendimiento de sus hijos. El amor es sumamente condicional. Son esas mamás que dicen, bueno, tenés que estudiar para el 10, te sacaste un 8, pero vas a apuntar hacia el 10, me decepcionaste, qué triste que es esta nota, cómo es que no lograste esto. Son mamás que están enfocadas en la productividad y el rendimiento de sus hijos, con lo cual son madres que están muy encima y no le dan respiro a esos hijos que luego van a frustrarse. Los hijos de estas mamás suelen ser chicos que después tienen grandes trastornos de conducta, que se han sentido presionados mucho tiempo y hasta pueden tener bajo rendimiento o dificultad académica. Son madres que las reglas son lo primero, porque estas reglas van a garantizar la eficiencia y excelencia, por no decir la perfección. Las madres quejosas, wow, vos seguro que no sos una de estas, pero tenemos muy ayornadas a estas madres que están todo el tiempo quejándose y si vieran cómo se ven, Dios mío, nos vemos así cuando estamos quejosas. Son esas mamás que ciertamente hay muchas que son dedicadas a los hijos,
pero esa dedicación después hace que ellas estén muy alteradas y se quejen constantemente. Esto es un patrón muy común en estos tiempos. La mamá se dedica, se dedica, se dedica y llega un momento en que las cosas no salen como quieren y entonces empiezan a quejarse. Y esto es lo que la mamadera que toman los hijos. Y el esposo, por supuesto, que tampoco zafa. Bien, tenemos las madres permisivas, estas mamás que no le ponen límites a los hijos, hay padres también, pero tenemos estas mamás que hay todo un movimiento de crianza ahora que acuñan y embanderan esto de la permisión. Eso está bueno siempre y cuando tenga un equilibrio, porque lo que generan estas madres permisivas es el síndrome del emperador y de la emperatriz. Estos niños son verdaderos tiranos que no admiten un no por respuesta, que no admiten reglas, no se acogen a ellas, que no saben dónde está el stop, porque no hay stop, avanzan y son niños que después van a tener grandes dificultades. De hecho, las tienen en el colegio. Nosotros hemos tenido alumnos que de muy chiquititos, pacientes que han sido alumnos en colegios de jardín y que el jardín no le quería renovar la matrícula porque no aceptaban las reglas. Estas mamás permisivas no están entendiendo que el límite da seguridad a un niño, el límite es saludable para un niño, el límite encuadra a un niño y hace que tenga salud mental y que pueda insertarse en la sociedad sin ningún tipo de problemas. Están las madres mujer maravilla. Uy, ¿cuántas jugamos a esto? En la mamá están todas, ¿no? Que puede hacer todo a la vez, que es realmente multifacética, que es muy dedicada, que hace cientos de cosas, después termina en la quejosa, ¿no? Pero lo que debe entender esta mamá es que la Mujer Maravilla es un cuento. La Mujer Maravilla es una historia de ficción. No existe la Mujer Maravilla y necesitamos entender esto para poder tomar también tiempo de ocio productivo, porque si no terminamos nosotras enfermas, nuestros hijos terminan teniendo madres irritables, madres quejosas, madres molestas, madres enfermas. La Mujer Maravilla, señoras, no existe. La superprotectora, esa que está todo el tiempo sobreprotegiendo a sus hijos, que no los deja pensar por sí mismos, que no dejan que se golpeen, que no dejan que vayan a ningún lado, porque por miedo a, por miedo a, por miedo a. Siempre está la sobreprotección y no saben discriminar cuando es tiempo de, hay momentos en que uno puede proteger, nunca sobreproteger, porque todo lo que es sobre excede la medida, pero también no pueden discriminar la edad. Fíjense, ya este pollo es bastante grande y la madre sigue sobreprotegiéndolo. Tenemos a la madre estresada. Bien, esta es también producto de la Mujer Maravilla, ¿no? Están como todas linkeadas. Es la madre que está para todo, que termina el día y más vale que nos alejemos de ella porque podemos terminar siendo afectados. Esta madre estresada es una madre muy común en estos tiempos y tiene mucho que ver, más allá de la broma, con que las mamás hoy trabajan, las mamás hoy están más comprometidas con otras cosas, son muy hiperactivas, pero terminan con un estresazo que afecta también la relación con los hijos y a la familia. Bien, entonces, depende de tu estilo de crianza que tus hijos van a ser influenciados tanto positiva como negativamente. Y eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. La buena noticia es que hay salida. Si ya metimos la pata, no importa, podemos barajar y dar de vuelta. Hay salida. Podemos hacer, vamos a, acá les mando la tareita. Y primero lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de padres somos. No me lo digas, Lu, pero vos ya quiero creer que ya te enganchaste con alguna, ya te... Yo digo, si esto fuera un menú a la carta,
Digo, un ingrediente de cada una, creo que tengo. Un poquito de todas. Poquitín, ¿viste? Popurrí. Bien. Evaluar la relación que llevamos con nuestros hijos, si es agresiva, si es distante, si es cercana, etcétera. La tercera tarea es hacer conscientes las causas que nos llevan a actuar de esta manera. Y seguramente vamos a ir a la crianza que tuvieron con nosotros, nuestra propia infancia. Porque a veces nos queremos polarizar. Vieron que si tuvimos padres muy tiranos, nos convertimos en padres muy permisivos. Nos vamos a la otra vereda, nos polarizamos, pero eso no es bueno. Ni un polo ni el otro. Nos tenemos que parar en el medio asertivamente y buscar ese modelo perfecto, no creo la perfección, pero sí excelente, que no nos pone desde el lugar, desde el polo agresivo, violento o tirano, y tampoco en el otro polo de la sumisión del padre hiperpermisivo o que sobreprotector. Entonces hacemos conscientes de esas causas y vemos a ver, las podemos sanar nosotros para luego revertir nuestra crianza. Tomar en cuenta qué tipo de enseñanza queremos para nuestro hijo y qué nos hace falta para lograr eso. A veces son poquitas cosas, son poquitos ajustes. Y si no me sale, entonces pido ayuda. Hay excelentes psicólogos de niños y de adolescentes que solo con algunos ajustes, algunos tips, nos pueden cambiar la vida. Pero es una decisión. Ahí decidimos nosotros si queremos seguir en el camino en el que estamos, en el caso de que no sea demasiado bueno, o cambiar de rumbo. Siempre estamos a tiempo. Y estamos a tiempo para convertirnos en padres verdaderamente democráticos. Estos papás son papás que tienen el equilibrio justo. Son padres, pero también son compañeros, no amigos, compañeros. Son padres que ponen la autoridad, no el autoritarismo, y también dan permisos. Son papás generadores de la armonía familiar, generadores de la paz familiar. Son papás que escuchan a sus hijos, que tienen un diálogo fluido con sus hijos, que les interesa las opiniones de sus hijos, que saben que algunas cosas se pueden consensuar. Bueno, los papás democráticos son, en definitiva, estos papás que generan mucho bienestar y mucha salud emocional a sus hijos porque les permiten la expresión de emociones, les enseñan a regularlas, no se las censuran, sino que les dicen, está bueno, yo quizás me sentiría igual que vos, pero les enseñan a regular esa emoción. Son papás que educan con mucho amor, que piensan en esto de no en función de lo que yo necesito egocéntricamente, sino todos para uno y uno para todos. Son papás que comparten tiempo con sus hijos, que priorizan ese tiempo, que dejan el celular afuera, y no solo en vacaciones, sino que respetan el nido, respetan el espacio, respetan el hogar, respetan a sus hijos y la necesidad de padres que tienen sus hijos. Son padres optimistas, padres que están disfrutando de sus hijos, que no tienen miedo ni tienen el tabú de la ternura, aunque los adolescentes se incomoden con eso. Son padres que donde prevalece el amor por sobre todas las cosas. Pero como hemos visto que hay padres condicionales, en este caso los padres democráticos son padres incondicionales, que consideran que el amor es el que puede cubrir todos los errores que podamos hacer nosotros y nuestros hijos. Estos papás son como estos que pueden sacarse esta selfie alegremente porque sienten que están haciendo las cosas bien. Y son padres, en el caso de papás democráticos cristianos, que están basados en el amor y en el amor de Dios sobre sus vidas. Bueno, hasta acá llegamos, Lu. Espérate que salgo de acá. Me encantó las descripciones y decía esto, ¿no? Mientras vos ibas diciendo, mira, hasta de lo paterno, digamos, uno va encontrando a veces también como madre trabajadora, muchas veces con algunos roles, digamos, de ese tipo.
y qué importante, ¿no? Este equilibrio que planteas al final, ¿no? Entender que de alguna manera, un poco como decías, uno se polariza, ¿no? Por ahí yo como hija de una época en donde la crianza era mucho más estricta, de una autoridad mucho más firme y demás, uno pasa por ahí al otro extremo y hasta que vas regulando y encontrando ese equilibrio del medio, bueno, nada, te convertís un Pero poco a veces en ahí esos es polos, bueno en esto que esas... estás diciendo, es bueno esto que estás diciendo porque vos decís hasta que vas regulando, quiere decir que vos tenés una intencionalidad de regular, pero hay papás Ujú, que no tienen intencionalidad de regular, sino claro, que como estuvieron viviendo muy mal en este polo, entonces ahora se van hacia el otro extremo, pero no con la intención de ir al centro, sino que claro, consideran que esto va a compensar esto, y no, claro, porque es tan nocivo este polo como este otro. claro, La claro. permisión Eso, confunde mucho a los niños. ujú, No saben dónde está el no. Cuando, vos decime, cuando vos tenés que avanzar, ¿no? Y vos no sabés si ujú, ahí hay un abismo, si no tenés una señal, sabés que está sobre una montaña, pero no sabés si ahí termina o hay otro escaloncito donde hay una otra. A mí me ha pasado mucho esto en el Cañón del Colorado. Eh, ujú, Cuando fui, sentí mucho vértigo. De hecho, me duró bastante tiempo el vértigo, porque allá hay montañas donde vos podés ver que crees que termina y no, sigue como otra más abajo. Pero hay ujú, montañas en que está, y justamente hay lugares donde vos estás para sacarte la foto y del otro lado no hay nada. Es más, ni siquiera tenés una baranda, no tenés nada. Eh, el vértigo que eso te produce, la inseguridad que eso te produce, no saber dónde está el límite y no saber si ahí se claro, terminó, es lo que ujú, siente un niño. Es como que no le dejas claro, un piso seguro. El límite le ujú, salva la vida a un hijo. ujú. Entonces, Totalmente, la y permisión que, está buenísima, pero no excesiva. ujú, claro, claro. Inclusive que uno lo que termina viendo es que son chicos que no se saben frustrar, o sea, que cada vez que algo no les sale les cuesta mucho, que no tienen a veces la fortaleza o la autoestima, digamos, necesaria para enfrentar desafíos o cosas que son incómodas o salir de la zona de confort. Entonces, quizás el hogar es un lugar lindo, cálido, seguro, pero cuando uno justamente No le estás dando, sobreprotege o no le cuando... estás dando herramientas. Esto de la baja tolerancia a la frustración es muy común. Son niños que después tienen impulsividad, son muy irritables, que además golpean. ¿Cuántos niños hay en este tiempo que ejercen bullying? Estoy hablando de niños chiquitos, que ejercen bullying Ujú, sobre otro porque se pone el amiguito. claro, No soporta que su amiguito tenga otro amiguito. claro. Entonces se frustran, no saben qué hacer con eso, golpean, maltratan, tienen arranques de ira, no aceptan los límites, tienen impulsividad, estas se convierten en chicos que hacen bullying a otros. Ujú. La permisión Ese, excesiva es sumamente nociva, como es nocivo también la tiranía. claro. Bueno, pero lo positivo creo es justamente tener este espacio, ¿no? Para, y como nos ibas ahí orientando, poder distinguir, digamos, qué de todo esto aparece de alguna manera. En algunos casos me imagino como desde un lugar más al extremo, en otros casos con pequeños indicios. Y bueno, ir encontrando ese equilibrio o pedir ayuda, ¿no? Que es tan importante y no dejarlo para último momento, sino poder rápidamente acudir a alguien que nos ayude, hasta a diagnosticarnos, te diría, porque si no uno siempre, ¿Viste? Ah, para los autoexigentes, vos sos la madre helicóptero. claro, Que te imaginas que te diga un terapeuta, vos sos madre helicóptero. Ay, hay un montón de madres helicóptero, ¿eh? y Y sí. la de tigre ni te cuento. Eh, Son pesos Susi, muy y te, grandes. Son para nosotros también peso grande, ¿eh? Es una claro, carga pesada. La paternidad se transforma en algo muy pesado, muy difícil. Y leí por claro. ahí a alguien que dijo
Si no me equivoco, es el que acuñó el término de padres, a ver, de los padres fundamentalistas, sí. Y él Ujú. decía que eh, si la paternidad fuese tan difícil, estaríamos en exterminio todos, porque no Claro. habría nadie en el universo, ¿no? No Ujú. es tan difícil la paternidad. La hacemos bastante difícil y muchas veces con el Ujú. afán de hacerlo muy bien. Claro, claro. Evidentemente, o Académica, hablo de como hablo como madre de niños no chicos todavía, madre así que ya tiene 10 Sofi, pero bueno, ¿no? Uno va aprendiendo. Y bueno, también tantos paradigmas que sé, digamos, esto, bueno, esto no, pero esto otro todavía no está tan claro y a veces uno anda ahí justamente sin límites claros, el vértigo es alto, ¿no? Por eso creo que es clave poder aprender, ¿no? Bueno, y ponerse en modo enseñable y no quedarse ahí con las verdades que cada uno, viste, como cada uno tiene su teoría y todo es válido, y no es tan así, no sí, y es tan además así. permitime decir esto porque si no creo que me voy a enfermar si no lo digo. Siempre que lo digo. Eh, Fijémonos dónde sacamos la información. Porque hay mucha información rondando por ahí que dista mucho de ser información científica. Y Ujú. entonces nosotros acuñamos esto, sale alguien ahí que no sabemos quién es. Hace poco, mira, voy a contarlo porque fue algo que me impactó mucho. Eh, Hay uno de estos que, ¿cómo se llaman? Estos que tienen muchos seguidores. Gurúes, No, los que tienen tipo muchos gurú seguidores, influencer. influencers, eso. Eh, 29.000 personas más o menos tenía el muchacho este. No tengo idea qué era, no lo sé, no tenía ningún título por ahí. Y osó decir en uno de sus videitos, con un gorrito, una gorra de lana, ¿no? Así, todo muy piola. Pero te digo que casi 30.000 seguidores tiene, ¿eh? Vos sacá la cuenta. Y llegó a decir, me lo pasó a alguien y yo me broté, eh, que los niños abusados son abusados porque tienen mala energía. Uf, O sea tremendo. que no es porque hay un degenerado por ahí, o no, no, no. Tienen mala energía, o sea, una criatura de 3 años, de 4 años, tiene mala energía, por eso el abusador se siente habilitado. Por supuesto Sí, que sí, sí, denunciamos, ahí. hice un revuelo y Claro. denunciamos eso, ¿no? Pero, Ujú. pero ¿y si lo escucharon las 29.000 personas a eso? ¿Y cuántos Sí. de esos creen en esto que este tipo dijo? Que además no sé quién es. Sí, totalmente, y eso nos pasa cada vez más, y qué importante tener esto presente, ¿no? El aprendizaje, no, digamos, tener mucho cuidado de dónde tomamos la información. Hablábamos al principio, antes de arrancar a grabar esto, el tema de que, digamos, somos los padres modernos, googleamos todo, como se googlea todo en esta vida, digamos. Entonces es como, bueno, ¿cómo ponerle límites a nuestros hijos? Digamos, Google no te va a dar la respuesta. Eso, No, digamos, por eso, encontrar ahí las fuentes de sabiduría y de consejo, como la Biblia nos enseña, en personas cuyas vidas, cuyo testimonio, cuya capacitación los habilita para poder hacerlo, ¿no? Gracias a Dios, nuestra iglesia está llena de recursos, pero si este video lo está escuchando, lo está viendo una persona que o va a una iglesia en donde no encuentra, digamos, con quién hablar, o si no, nunca fuiste a ninguna iglesia, pero te gustó el tema, por favor, escribinos, digamos, te podemos orientar, te podemos dar, digamos, linkear o vincular con alguna persona cerca de donde vivís, pero por favor, presta mucha atención a esto, ¿no? A no ir atrás de cualquier gurú o esto, hijo de vecino que por ser canchero y copado dice cualquier cosa. Hay mucho influencer de crianza que, nada, a veces las cosas no están mal o son de la propia experiencia,
pero bueno, es la vida de nuestros hijos y es su futuro, ¿no? También tener como cierta responsabilidad en esto, en cómo los criamos. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Es lo siguiente, ¿qué pasa cuando los estilos de crianza, digamos, o de paternidad que ejercemos son distintos entre los padres, ¿no? O sea, entiendo que uno tiene que ir encontrando como una crianza común, pero cuando está marcado como distintas posturas, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una madre autoritaria y sobreprotectora y un padre permisivo, ¿no? O sea, cómo se van equilibrando, cómo podemos también no solamente aprender a tener una paternidad equilibrada, sino también a consensuarla con nuestra pareja. Bueno, esa es una interesante pregunta. Yo estoy con las secuelas del COVID, disculpen que me empiezo con la tos. Ahora ya empezó la voz de fumador, ¿viste? Nunca volví a decir eso, pero tengo voz de fumador. Esto es muy común, qué buena la pregunta, porque ahí vamos a tener que trabajar sobre el matrimonio. Ya no podemos empezar con la punta del iceberg. Es decir, algo pasa que no estamos pudiendo ponernos de acuerdo cuando tenemos un hijo como responsabilidad. Claro. Y esto es dar un paso y un paso. Cuando yo escucho a los papás que tienen posturas tan antagónicas, siempre les digo, miren, hay cierto grado de razón en los dos lados. Pero para que haya una razón buena y que su hijo crezca saludablemente, van a tener que avanzar un paso cada uno. Y muchas veces se niegan a eso. Entonces el problema está en este vínculo que están teniendo ellos, en qué pasa con ellos, que no pueden dar ese paso y tienen que trabajar en la pareja para poder después ser padres eficientes, padres amorosos, padres que piensen más en el bienestar de su hijo que en tener la razón. Perfecto. Bien, entonces pero es ponerse hay como de acuerdo, tarea ponerse de acuerdo no es difícil cuando hay una pareja que está plantada sobre los mismos valores. No importan los estilos, importan los valores. Entonces, están plantadas sobre los mismos valores y hay amor en la pareja, no van a tener dificultad en ponerse de acuerdo en que ni este extremo está bueno, ni este extremo está bueno. Hemos heredado distintos paradigmas, porque a veces vienen porque él o ella tiene un paradigma de tiranía y el otro tiene un paradigma de libertad, pero no es ni una cosa ni la otra, tenemos nuestro propio paradigma. Perfecto, perfecto. Sin googlear, por favor. Sí, sin googlear, encontrar ahí. Vos sabés que mirá que justo, hoy me llegó un mail de un lugar de salud importante que se titula así: la salud se cuida con matrícula. ¿Chan? Muy bueno. Sí. Sí, me totalmente. Gustó, y sabes que hay que buscar consejos de los que saben, de los que estudiaron, de los que se prepararon para esto, de los que se siguen preparando, de los que quieren cuidarte con matrícula. Claro, claro, sí, con algo que los avale, ¿no? Y vos sabés que a raíz de esto, seguramente, digamos, a vos llegan las personas que tuvieron la intención de buscar ayuda, ¿no? O sea, es como tu contacto es con personas que dieron ese paso. Pero bueno, digamos, por ejemplo, de mi círculo de conocidos y demás, digamos, no son muchas las personas que ante una dificultad en la paternidad acuden a una persona que los aconseje y mucho menos para sí mismos, ¿no? O sea, siempre, en todo caso, el problema es del chico, digamos. El chico se porta mal, ¿no? Nunca los padres tienen algo que ver. Pero digo, bueno, qué importante poder esto, ¿no? Como romper esas barreras y dar ese paso, ¿no? Que por lo menos una consulta no le hace mal a nadie, digamos, a lo sumo te dirán que no tenés nada para resolver y seguir adelante, pero bueno, también por eso animar es tan a bueno todos este espacio, Lu. Este espacio es una maravilla. Este espacio es bárbaro. Claro. Porque permite que las personas, aunque que no tienen conciencia de que algo está mal, escuchen y digan, no es tan peligroso, no es consultar, mira, por ahí tenemos que resolver cosas nosotros como matrimonio para poder ser buenos papás.
Está tan bueno este espacio que bendigo a los que lo siguen haciendo y a los que lo siguen motivándonos a que Promocionar. hagamos esto. Totalmente. Y te hago la última pregunta de este Sí, tema, Su, que es la siguiente, digamos, ¿qué pasa cuando tenemos hijos con distintas características, digamos, y uno como que tiene que oscilar un poco en roles distintos, en distintos tipos de paternidad, ¿no? Alguno necesita el límite más fuerte porque le cuesta más recibirlos, otro es más dócil si querés en algunas cosas, pero bueno, por ahí hay que, no sé, encontrar esto, no sé, como padre amigo, tener ese cuidado, porque por ahí a veces hay como una afinidad más amistosa, digamos, con uno que con otro. Es decir, cómo podemos tener cierta versatilidad en los estilos de paternidad que ejercemos con cada uno sin caer en ser, voy a ponerlo entre comillas, no injusto, digamos, muy hacer diferencia entre unos y otros. cuando tenés el estilo de paternidad democrático, no te es difícil, porque como es un estilo democrático, vos hablás con los hijos y les decís que como cualquier otro vínculo, como en cualquier otra relación de afecto, uno no se vincula igual con todos y no se comunica igual con todos. Y no le comunica igualmente a todos lo que necesita, porque hay personas más hipersensibles, porque hay personas que son más enojadizas, porque hay personas que son más intolerantes. Entonces vos lo mismo que le dirías a esta amiga, no se lo dirías de la misma manera a esta otra amiga. Y cuando uno tiene esta paternidad democrática, habla con los hijos y les dicen, no podemos, o sea, la ley es la misma, pero quizás la tenemos que transmitir de distinta manera porque vos sos varón, porque vos sos mujer, porque vos necesitas que yo te lo explique de otra forma, porque vos necesitas que yo te lo explique de esta otra forma. Cuando uno clarifica eso, porque los chicos son los que te cuestionan por qué lo haces así, por qué lo haces así, pero como te lo cuestionan porque le diste la libertad para hacerlo. Uh-huh. Y entonces no hay problema, lo comprenden perfectamente, pero hay que plantarse en el modelo democrático, donde no es una amenaza escuchar a los hijos, no va a amenazar tu autoridad. Escuchar amenaza al autoritarismo, jamás amenaza a la autoridad. Es un Excelente. placer cuando uno ejerce una autoridad saludable escuchar a los hijos y escuchar lo que tienen para decir y lo que sienten y qué necesitan. Y a veces hasta las quejas, si no hay problema, uno les explica. Uh-huh. Excelente, Su. Bueno, me encantó. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por todos los consejos que nos diste. Y bueno, animar a cada uno a poder hacer este autodiagnóstico, digamos, y encontrar ahí aquellas cosas que llaman la atención, que levantan alarma y por supuesto ahí ir camino hacia esa paternidad democrática de la que nos enseñabas en esta nochecita, para los que lo están viendo en vivo. Así que bueno, Su, gracias y quiero animar también a los que están del otro lado que si te interesó y te gustó ahí el tema y pensás que a alguien le puede llegar a servir, compartíselo, compartir este video que está bueno poder nada, a veces tener esa actitud proactiva para la persona que no llegó a verlo y lo puede llegar a necesitar, ¿no? Y si querés volver a verlo o hay algún otro capítulo o episodio ahí de la Escuela de Familia que querés volver a ver, acordate que entras al canal de la Iglesia del Centro en YouTube y ahí tenés en la barra de menú superior una de las opciones es lista de reproducción y ahí vas a encontrar todos los programas de Escuela de Familia para que lo puedas volver a ver, para que puedas tomar nota, escuchar una vez, dos veces, eso es algo importante, ¿no? Ponernos ahí de vuelta, a repasar y vamos siempre tomando cosas distintas e incluso en momentos distintos hasta que, bueno, nada, uno va encontrando, siempre necesitamos ahí la orientación. Así que muchísimas gracias, Su, y bueno, un placer, nos estamos viendo prontito. Uh-huh. Mate acá en mano y nos vemos pronto. Chau, chau.